Ya. ¿Por qué leiomiomas tenemos que estudiar? Porque es el más frecuente de los orgánicos. Por eso se estudia. Y tiene varias preguntas. En el salud viene bastante, ¿ya? Entonces vengan acá. El leiomioma es una neoplasia benigna de músculo liso, monoclonal, liso, que responde a estrógenos y progestágenos. Responde a estrógenos y progestágenos. Claro. Chicos, puede afectar al 80% de mujeres. Noten, es la patología neoplásica benigna más frecuente en la mujer. Es la patología ginecológica más frecuente en la mujer. 8 de cada 10 chicas pueden tener un mioma. Así lo han demostrado las series en cadáveres. Porque no es sintomático. O sea, solamente se ve porque se ha descrito en las necropsias. ¿Ya? Muy bien. Recuerden que hay un componente familiar y se ha visto asociado el cromosoma 12 y el 14 en la leiomiomatosis. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a ver los tipos de leiomioma. Todos sabemos que existe un leiomioma intramural, este de acá, intramural, porque está metido en el miometrio intramural. Tenemos un submucoso, este de acá, submucoso, porque está en contacto con el endometrio, en el endometrio. Y un subseroso, este de acá, porque está afuera hacia el epimetrio, subseroso. ¿Ya? Se llama parásito al mioma que no recibe irrigación de la arteria uterina y se llama abortivo al que sale por el canal cervical. ¿Ya? Entonces se llama parásito al que recibe irrigación de una arteria que no es la uterina y se llama abortivo al que sale por el canal cervical. ¿Ya? Muy bien, entonces estos son los tipos de miomas. Muy bien, entonces vamos a conocer un poquito más sobre la irrigación del útero, que uso este esquema siempre para conocer la semiología de los leiomiomas. ¿De dónde viene la arteria uterina? La arteria uterina viene de la ilíaca interna o hipogástrica. La ilíaca interna o hipogástrica da la arteria uterina. Ahí está. Muy bien. Entonces voy a dibujar acá la arteria uterina. Está llegando. Ahí está llegando. ¿Ya? La arteria uterina tiene una rama cérvico-vaginal y luego su rama que sigue al útero lo envuelve por afuera y se llama arqueada. Esto que están viendo acá, esto es la rama arqueada, porque está paralelo a todo el útero. Esta rama arqueada emite unos rayos, son las arterias radiales, radiales. Ahí están las radiales, 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 que se entierran en el miometrio. Y estas radiales terminan en un vaso, en unos vasos que se llaman vasos rectos o arteriolas rectas, rectas, arteriolas rectas. Estas arteriolas rectas están en el endometrio basal, en el endometrio basal. Muy bien. Y finalmente, por acción de la progesterona, estas arteriolas rectas se transforman y crecen en arteriolas espirales. Espirales están en el endometrio funcional. Eso ya lo vimos en la diapo pasada. Funcional. ¿Ya? Es muy importante que tengan presente eso. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja de estar en espiral un vaso? Es que puede acumular volumen, ¿correcto? Sin variar su presión. O sea, aumenta flujo sin variar su presión. Por ejemplo, las arteriolas helicinas en el pene sirven para la erección porque pueden acumular harto volumen sin cambiar la presión. Salud. Entonces, para eso sirve la configuración. Y en este caso, las espirales acumulan volumen de sangre sin cambiar su presión para favorecer la implantación. ¿Ya? Muy bien. Entonces, explicado esto, vamos a la clínica de los miomas. Si el mioma es intramural y pequeño, ¿te va a dar síntomas si está enterrado ahí? No, asintomático. Asintomático. Muy bien. Vamos al de arriba. Si el subseroso es pequeño y está por ahí colgando en el epimetrio afuera,
¿Te va a dar síntomas? Tampoco. Asintomático. Así que si el intramural es el más frecuente y le sumamos el subseroso, ¿cuál es la forma más frecuente de tener un leiomioma? Asintomático. Ahí está. Entendido. Muy bien. Sin embargo, si fuera un mioma submucoso, como siempre está en el endometrio, ¿cuál es su clínica inicial? Sangrado. Sangrado. Es su clínica inicial, el sangrado en el submucoso. Y este sangrado va a ser sin ciclo, metrorrágico, no va a tener ninguna ciclicidad. Luego con el tiempo puede ser menorrágico, menorragia, o inclusive puede ser hipermenorrea. Así que recuerden, el submucoso puede darte todos los tipos de sangrado, todo depende de su tamaño. Pero ¿cuál es el sangrado inicial? La metrorragia, sangra en cualquier momento. Muy bien, fácil. Ahora sí, vamos acá. El intramural, a medida que va creciendo, como la foto que ven acá, va obstaculizando a la arteria radial. Entonces ya la radial no puede contraerse bien cuando una chica regla. Entonces tiene un problema de coagulación por culpa de ese mioma que no deja contraer el útero. Entonces, ¿qué tipo de sangrado va a dar? Hipermenorrea. Hipermenorrea es el patrón de sangrado del intramural. Y el subseroso no da sangrado, no da sangrado. Así que esa es la diferencia de estos miomas en cuanto al sangrado, ¿ya? Y con color azul voy a poner los signos adicionales. Los intramurales cuando crecen muy grande dan masas, plural. Los submucosos dan infertilidad, que habíamos visto. Y los subserosos también dan masas. Así que tumoración palpable, ya saben, intramural y subseroso. El submucoso no se palpa, da infertilidad como manifestación adicional. Y finalmente, el intramural puede dar dismenorrea, el submucoso suele dar más dismenorrea, es más doloroso, y el subseroso también da dolor, pero es un dolor tipo pesadez, porque comprime otras vísceras, puede obstruir al recto, al intestino, y tiene la posibilidad de causar abdomen agudo por torsión. Así que el plus del subseroso es que su dolor puede terminar llevando a sala de operaciones por torsión de mioma, ¿ya? En cambio el submucoso da dismenorrea, que es un dolor que va con la regla, y el intramural también da dismenorrea, pero es más leve. Por eso el dolor ya está explicado. Todos duelen, solo que algunos diferente que otros. Fácil, ¿ah? Fácil. Ahora, para subirle el nivel, vamos a ver los subtipos del leiomioma. Vengan acá, los subtipos. El leiomioma tipo 0 está colgando en el endometrio. 0. Acá les voy a dibujar otro. Este leiomioma que tiene menos del 50% metido en el miometrio es tipo 1. Este mioma de acá, submucoso, que tiene más del 50% metido en el miometrio, es tipo 2. Este que tiene todo metido en el miometrio, pero contacta con el endometrio, tipo 3. Este que estoy dibujando acá, totalmente enterrado en el miometrio, 4. Este que estamos dibujando acá, que tiene más del 50% dentro del miometrio, pero ya hay subseroso, 5. Este de acá, que tiene menos del 50% en el miometrio, 6. Y el que está colgando por fuera, 7. El que está fuera del útero, 8. Vean, ¿ah? ¿Van a memorizar? No, pues está tan fácil. Cuelga, 0. Menos de 50%, 1. Más de 50%, 2. Vaya metiéndolo más, que entre más en el miometrio. Entra completo y lo contacta, 3. Entra por completo sin contactar con ningún lado, 4. Y ahora va saliendo, va saliendo. Está saliendo un poquito, 5. Sale más del 50%, 6. Está colgando por fuera, 7. Y fuera del útero, 8.
O sea, no hay que memorizar. Es sencillo, ¿ya? Son los subtipos, ¿ya? Y eso sí deben de saber porque en función de cada tamaño se trata, de cada tipo, perdón. Muy bien, seguimos avanzando. Este 80% de chicas, sus miomas van creciendo, creciendo. Y para que un tumor crezca, ¿qué necesita? Aporte sanguíneo. Entonces, ¿qué pasa si crece tan rápido que se queda sin aporte sanguíneo? Se necrosa y se muere. Eso se llama degeneración. Así que la degeneración hialina y quística ocurre en las mujeres premenopáusicas, ¿ya? Se hace un quiste o se vuelve degeneración hialina y ahí queda, ahí queda, ahí queda. Nunca se enteraron que tienen miomas, porque llegan a la menopausia y desaparecen los miomas. Pero si han tenido una degeneración de mioma con necrosis severa, va a quedar calcificado. Entonces, ¿en quién me doy cuenta las degeneraciones calcificantes? En las posmenopáusicas. En ellas se ve calcificado. Y la pregunta de examen, en una gestante de la segunda mitad en adelante, aparece la degeneración roja, carnosa, o también le llaman hemorrágica. La degeneración roja, carnosa o hemorrágica ocurre, mejor dicho, en la segunda mitad del embarazo, porque en esta mitad hay un montón de estrógeno y progesterona. Entonces, cuando una gestante está en la segunda mitad y empieza a producir su placenta, estrógenos y progesterona, crecen sus miomas, crecen, se infartan, pero del tipo hemorrágico. Y le da un abdomen agudo, parece una apendicitis, pero en verdad es una degeneración roja, carnosa o hemorrágica. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente, si les preguntan, ¿el mioma puede dar cáncer, sarcomatosa? Menos del 1% dan leiomiosarcomas. Inclusive van a leer menos del 0.5%. Leiomiosarcomas, que hacen metástasis a pulmón. A pulmón. ¿Ya? Por sangre. Eso es rarísimo. Muy bien, chicos. Entonces están listos para tratar. A ver, doctor, ¿cuál era el tratamiento de todo el PAL? Quirúrgico. Te pregunto, ¿vas a operar al 80% de chicas? No. Así que el manejo del mioma es observación. Lo que ustedes tienen que aprender son las indicaciones quirúrgicas. ¿Quiénes se operan? A ver, se operan los miomas que dan anemia. Se operan. Se operan los miomas que dan dolor. Se operan los miomas que dan infertilidad. Y se operan los miomas más de 10 a 12 centímetros. Esas son las 4 indicaciones para operar. Anemia, dolor, infertilidad y tamaño. Y tamaño. ¿Ya? Muy bien. Acá tienen las 3 técnicas quirúrgicas. Puedes hacer cirugía guiada por histeroscopio por adentro. Eso es para los submucosos 0 y 1. ¿Se acuerdan cuál es el 0? Pediculado. Y el 1, menos del 50%. Entonces entras por histeroscopio y lo sacas de ahí. La miomectomía es para todos los que van del 2 en adelante, 2, 3, 4, 5 hasta el 7 y 8. Se puede hacer por laparoscopía o por laparotomía. Laparoscópica o laparotomía. Obviamente, ¿cuál es la mejor? Laparoscopía. Laparoscopía. Y finalmente, la histerectomía solo se reserva, y ojo, la causa más frecuente de histerectomía en una mujer es por mioma. La indicación más frecuente de todos los ginecólogos para hacer histerectomía son los miomas. Entonces, ¿cuál es la indicación? Bueno, ya no tengo espacio acá, lo ponen acá. Se hace histerectomía cuando son miomas múltiples, o cuando vas a operar una perimenopáusica. Si tiene miomas múltiples, ese útero ya no sirve para gestar. Está por todo lado con heridas. Sacas el útero. Y si es perimenopáusica, también saquen el útero. Porque ya para qué van a dejar un potencial riesgo de cáncer de útero si ya están operando. ¿Ya? Muy bien. Y la última pregunta es, y doctor, ¿cómo saben que está la mitad metido en el miometrio? ¿La ecografía es tan buena? Sí, pero es mejor la histerosonografía.
La histerosonografía es una técnica ecográfica donde se le pone acá agua, cloruro. Le pones acá cloruro de sodio, o sea, la cavidad endometrial le ponen agua y el transductor se ve mejor. Le aumentas la resolución. Miren qué mioma están viendo acá, a ver, ¿cuál sería este? Todo el miometrio y está contactando con el endometrio. 3, correcto, 3. ¿Ya? Entonces, ese sería un mioma, porque está en todo el miometrio, pero todo está metido en el miometrio. 3. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es una histerosonografía. Bueno, chicos, con eso ya están tromes en leiomiomas. Ahora vamos a hacer endometriosis. ¿Ya? La endometriosis, vengan acá, ocurre cuando el endometrio que está delimitado en la cavidad uterina por el orificio cervical interno y la desembocadura de trompas, todo esto que estoy pintando acá es la cavidad uterina normal. Entonces, si el endometrio implanta afuera, ya sea en el fondo de saco, o implanta acá, alrededor del cervix, pericervical, o implanta afuera, donde están las trompas y el ovario, esa implantación fuera se llama endometriosis. La endometriosis entonces es cuando el endometrio implanta fuera de la cavidad. Y tú dirás, doctor, ¿y por qué? ¿Qué le pasa al endometrio? ¿Por qué está loco? ¿Cómo ha hecho para salir? Hay teorías, no se sabe. La primera teoría, la más antigua, es de la menstruación retrógrada. O sea, dicen que en vez de que regle hacia abajo, cervix, vagina, regla hacia las trompas. Entonces, la menstruación retrógrada es que el endometrio empieza a arreglar hacia las trompas, salga por las fimbrias, al peritoneo, la sangre, y eso implante. Implante. Es una de las teorías menos aceptadas, menstruación retrógrada, pero no es descartada. Sí puede ocurrir. ¿Ya? La segunda es la teoría de Müller. O sea que donde ha bajado ¿no? los conductos de Müller, cualquier punto es susceptible de desarrollar focos endometriósicos, porque tienen pues las células embrionarias de Müller. Eso también explica la disposición que haya endometriosis acá, acá y acá. Pero si te digo que hay endometriosis en el pulmón, porque hay endometriosis pulmonar, ¿cómo explicas? Entonces viene la tercera teoría que es de la inducción. La teoría de inducción dice que bajo ciertos estímulos hormonales, las células madre de cualquier parte del cuerpo pueden transformarse en endometrio. La teoría de la inducción. Y eso explicaría endometrio en peritoneo, en otros órganos, en pulmón, etc. Müller e inducción son las dos más aceptadas. Pero la cosa es que la endometriosis existe y afecta a un montón de chicas. 10% de las chicas. Un montón. Pero tienen que ser en edad fértil porque la endometriosis responde a los estrógenos y se anula por la progesterona, porque es endometrio maduro. Responde a los estrógenos y se anula por la progesterona. ¿Correcto? Ya. Entonces, doc, ¿cómo se hace el diagnóstico definitivo de la endometriosis? Diagnóstico es por laparoscopía y toma de biopsia. Se le toma biopsia a las lesiones en quemadura de pólvora. Esto que están viendo acá es una lesión en quemadura de pólvora, medio violeta, así. Se toma biopsia. Tú me dirás, doc, vamos a tomar biopsia al 10% de mujeres, va a faltar ginecólogos en el mundo, ¿no? Entonces el diagnóstico es clínico. Se hace sospecha clínica y se confirma con el tratamiento. Se llama diagnóstico por prueba terapéutica, ¿ya? Entonces, toda vez que tengas una chica con dolor pélvico, 1, con polimenorrea, 2, y con infertilidad, si cumple 2 de esos 3 criterios, sospecha endometriosis. Le arrancas AINES, si mejora, endometriosis. Si no mejora con AINES, anticonceptivos con una buena dosis de progesterona. Confirmas. Si no mejora con eso, le das GnRH o Danazol. GnRH o Danazol son fármacos para hacer castración química. ¿Qué es la castración química? Cuando le bloqueas el eje a una chica. Y la GnRH, si lo damos
en continuo, no en pulso, sino continuo, silencia el eje. Y el danazol es un agonista de los andrógenos, o sea, le cambias el eje a varón, androgenizas. Entonces, en ambos casos se llama castración química. Si con eso no mejora, recién se van a la cirugía. La última línea es la cirugía cuando el manejo médico no confirmó el diagnóstico. ¿Está bien? Fácil, ¿ah? Muy bien. Entonces, entendido por qué una chica mejora con AINES, porque es pues, antiinflamatorio, ¿no? Lo que duele en el endometriosis es la regla, pues como si fuera un sangrado. ¿Por qué mejora con progesterona? Porque eso atrofia el foco endometriósico. ¿Y por qué mejora con castración química? Porque caen los estrógenos y ya no tiene que formar endometriosis. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito del dolor. ¿Cuál es el dolor que da la endometriosis? Vamos a poner acá dismenorrea secundaria, dispareunia y dolor pélvico crónico. Los tres dolores que hay es dismenorrea secundaria, dispareunia y dolor pélvico crónico. Esos son los dolores de la endometriosis. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué da polimenorrea? ¿Recuerdan que era la polimenorrea? Menos de 21 días. ¿Y por qué tendría menos de 21 días? ¿Qué fase se aceleró? La folicular. ¿Y qué podría acelerar a mi fase folicular? Un daño ovárico, dijimos. ¿Cuál de estos tres sitios, fondo, cervix u ovario, es el más frecuente de la endometriosis? Ovario. ¿Y cómo se llama cuando se acumula la sangre por tanto tiempo de endometriosis en el ovario? Endometrioma. Y como se pega al epitelio del ovario, te eleva el CA 125 como un cáncer de ovario. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el endometrioma? Acá te lo presento. Acá está. Esto es un endometrioma, mira. Esto es un ovario, que obviamente está atrás, no se puede ver bien, donde hay un quiste lleno de sangre. ¿Cómo sabe, Doc? Porque es hipoecoico. No hay agua, hay proteínas, es medio plomo. Esto negro es anecoico, esto blanco es hiperecoico, pero esto de acá es sangre, hipoecoico, o al menos tiene un montón de proteínas. Pero ¿cómo sé que es sangre? Porque noten que parece un televisor que no capta la señal, ¿no? Eso se llama vidrio esmerilado y son los haces de fibrina que le dan ese aspecto. Entonces, un quiste en aspecto de vidrio esmerilado es un endometrioma. Es por la sangre que ha ido acumulando mes tras mes, ese ovario que tenía su foco endometriósico. ¿Ya? ¿Qué significa quiste endometrioide benigno? Ese es el nombre del endometrioma. Quiste endometrioide benigno. ¿Ya? Muy bien. Entonces no olviden que cuando una chica tiene esto va a ser polimenorrea, créanme. Va a ser polimenorrea. ¿Ya? ¿Y cuál es el tercer signo? Infertilidad. A ver, imagínense esta chica, esta de acá, que tiene tomado todo el ovario, la trompa, va a ser infertilidad. La endometriosis vimos que es una causa de infertilidad. Entonces, si tienen 2 de 3 acá, eso es diagnóstico. 2 de 3. Muy bien. Y terminamos nuestra diapo con las indicaciones de cirugía. El manejo es médico en el estadio 1 y 2. El manejo es quirúrgico en el estadio 3 y 4. ¿Cómo sabemos que tenía que entrar a sala? Porque no respondía al manejo médico, ¿no? Entonces, si no responde al manejo médico, me voy a cirugía. Muy bien. Entonces, ¿cómo sabemos que es estadio 1? Porque los focos que están viendo acá son pequeños, dispersos, menos de medio centímetro. Menos de medio centímetro, dispersos. Estadio 1. El estadio 2, miren, son focos más grandes, más de medio centímetro, más de medio centímetro. Y hay una afectación bilateral de las trompas o de los ovarios, bilateral, estadio 2. Estadio 3 es porque ya hay un endometrioma grande y los focos cada vez son más grandes y profundos. Lo que se ve acá son focos profundos metidos que ya no se pueden quemar con electrofulguración, son más profundos, ¿ya? Y finalmente el estadio 4 es cuando ya toma ligamentos. Cuando la endometriosis agarra ligamentos, ya se conoce como estadio 4. En el estadio 4
el tratamiento es histerectomía. En el estadio 3 se puede hacer electrofulguración de los focos que se pueda, ¿ya? El estadio 1 y 2 es manejo médico, ¿ya? Electrofulguración e histerectomía. Hasta el manejo quirúrgico. Muy bien, y para terminar, ¿a partir de cuánto se opera un endometrioma? Más de 5 centímetros o si da síntomas. Si da síntomas o es más de 5 centímetros, tienen que operar el endometrioma, ¿no? Por si acaso, chicos, por si acaso. Muy bien. Terminamos nuestra clase de HUA con hiperplasia endometrial. Esto es al toque, ¿no? ¿Qué hormona hace crecer al endometrio para que me digas hiperplasia? El estradiol y la estrona. No olviden. El estradiol tiene 100% de potencia y la estrona tiene 50% de potencia. Así que le hacen crecer al endometrio. En cambio, ¿quién lo hace decrecer? La progesterona. Entonces, ¿qué chicas van a tener hiperplasia endometrial? Las que tengan mucho estrógeno y poca progesterona, ¿no? ¿Cuál es el principal factor de riesgo para hacer hiperplasia? Acá lo tienes. 10 de riesgo relativo. Terapia de reemplazo hormonal sin progestágeno. ¿Se acuerdan que les dije en menopausia? Cuando una señora toma hormonas sin progesterona, toma estrógeno sin progestágeno, hace hiperplasia endometrial. 10 de RR. El más importante, ¿eh? Es el más peligroso. Más peligroso. Muy bien. Vamos a los más frecuentes. ¿Por qué tendría mucho estrógeno una señora? Mucha estrona. ¿Dónde se forma la estrona? En la grasa periférica. Ahí está. Obesidad. IMC más de 30. La aromatasa periférica. RRD4. ¿Quién más puede tener un montón de estrógenos? Las menopáusicas tardías. Muchos años están expuestas a estrógenos. ¿Tiene lógica? ¿Quién más puede tener mucho estrógeno? Las que toman tamoxifeno. El tamoxifeno es un fármaco que bloquea el estrógeno en la mama para cuidar el cáncer de mama, pero genera actividad estrogénica en el útero y da cáncer de útero. Tamoxifeno. Se ha visto la diabética y la hipertensa, ellas también tienen riesgo de hiperplasia. Y acá les hago una pregunta. ¿Por qué una nulípara tiene riesgo de hacer hiperplasia? ¿Qué ocurre en la gestación que hace que la hiperplasia no se dé? Hay mucha progesterona, entonces el endometrio decrece. Y en la gestación el estradiol y la estrona, ¿en qué se transforman en la placenta? En estriol. El estriol, el E3, solo tiene 10% de actividad. El estriol solo tiene 10% de actividad. Entonces imagínate una chica que esté gestando, vamos a ponerle, es 9 meses, ¿no? Pero para multiplicar, póngale 10. 5 hijitos, 50 meses se ha ahorrado, lo que les expliqué. 50 meses de 400, ¿no? De 400 ovulaciones, 50 es casi un 10%, 12% se ha ahorrado. O sea, una multípara se expone hasta un 12% menos de, este, de estrógenos, pues, que alguien que no gesta. Entonces está demostrado que la nuliparidad, por todos los meses que se exponen a los estrógenos sin gestar, les da riesgo de hiperplasia endometrial, ¿ya? Y para terminar, ¿por qué una chica con SOP tendría hiperplasia endometrial? ¿Qué no tiene el SOP? Ovulación. La anovulación crónica por más de 6 meses tiene poca progesterona. Poca progesterona. Entonces el SOP, por caída de progesterona, da también hiperplasia. Muy bien. Noten por favor que no hay estudios concluyentes de edad, de menarquia temprana, de tumores estrógeno dependientes, ni historia familiar. Y noten que las relaciones que se han encontrado acá son OR, casos y controles. Por eso es que UpToDate no te lo pone como riesgo relativo. ¿Ya? Y si les preguntan, ¿qué enfermedad da riesgo de cáncer de ovario, útero y colon no polipósico? ¿Cómo se llama esa enfermedad? Lynch. El síndrome de Lynch es cáncer de ovario, útero y colon no polipósico. Familiar. 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 Y Coden
Cowden es cánceres de piel, cánceres y dermatosis con cáncer de útero. Cowden es piel y útero, por si acaso. Bueno, entonces cuando ustedes diagnostiquen hiperplasia endometrial por biopsia, les va a dar dos resultados: atipia o sin atipia. Las chicas que tienen atipia, hasta un 29% van a ser cáncer, y las que no tienen atipia, hasta un 18%. Por eso la pregunta de examen es: toda mujer con hiperplasia endometrial que sea atípica deben hacerle histerectomía. Histerectomía. Y toda mujer con hiperplasia endometrial sin atipia y que desea tener hijos, puedes darle la opción de progesterona, medroxiprogesterona, medroxi. ¿Ya está? Finalmente, esta es una ecografía. Acá ven el endometrio normal y este es un endometrio hiperplásico. ¿Cuánto tiene que ser el grosor para que digan hiperplásico? 4 milímetros. Si es más de 4 milímetros el espesor en una posmenopáusica, eso es hiperplasia endometrial. ¿Ya? Y 7 milímetros si es que está recibiendo terapia de reemplazo hormonal. Entonces, 4 milímetros si es que es una posmenopáusica, 7 milímetros si es una posmenopáusica con terapia de reemplazo. Eso es una hiperplasia y eso se debe biopsiar. Eso se debe biopsiar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado todo lo que es HUA. Vámonos a un break, chicos. Rápido nomás.